Regresamos a Cátedra Médica hoy, viernes de dermatología. La doctora Carolina Tolentino está con nosotros. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, aquí feliz de estar aquí con ustedes hoy viernes. Nosotros contentos y desde que inició el programa, pues el doctor Lafontaine y el doctor Montero estaban muy animados con relación al tema del día de hoy. Hoy hablaremos de lunares, doctor. Lunares sobre el Jaragua. Romántico. Ese lunar Dicen que es un tema romántico. ¿Qué tan romántico, doctora? Que ese es un tema romántico, no, dijo el doctor Lafontaine. Ha Aquí dado vamos. poesía a los lunares. Claro. Entonces, por algo será. ¿Y por qué usted lo dice así tan claro? No, o sea, porque venía pensando hace un momento en eso. Los lunares son como características que marcan algo que se ve diferente en ti. Por ejemplo, acuérdense de Cindy Crawford, que tenía su lunar aquí cerca del labio, sí. muy icónico de ella. Y a veces hay lunares que causan como esa cierta como diferencia. Por ejemplo, a veces te dicen, ay, te voy a encontrar fácil porque ese lunar no lo tiene nadie ahí en ese lugar. Sí. Entonces sí son como cosas de las que se hablan siempre y que quise hoy venir con este tema porque aparte de que los lunares se ven bonitos, a veces tienen sus cositas. Entonces, una pregunta, una curiosidad se me ocurrió ahora mismo. ¿Cuál es la etiología de ese nombre? Del lunar, el lunar en el cuerpo humano como una entidad, como una cosa. ¿Cuál es la etiología? ¿De dónde viene esto? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, realmente lunar le decimos para los pacientes, para que ello entiendas mejor, pero la real forma de nombrarlo es nevo. Nevo. Entonces, nevo como que viene de un término que se llama nevae, que quiere decir desde el nacimiento, o sea que son lesiones que pueden salir en algunos pacientes, que eso lo vamos a estar conversando, desde que tú naces puedes nacer con ciertos lunares. O sea, puedes venir desde el vientre de tu madre ya con ese lunar ahí, y cuando tú sales ya lo tienes. Hay otros que son ya adquiridos, que se adquieren cuando tú vas creciendo. Entonces, ¿qué es cierto, doctora? Que me antojé cuando estaba embarazada. De comerme un chicharrón. Y entonces, un lunar puede venir como representación de un antojo. Esos son tabú. Realmente eso no es cierto. Esos lunares que los pacientes nacen con ellos son lunares que vienen predeterminados genéticamente, que usted lo iba a tener ahí, pero se oye muy bonito decir que fue algo que me comí. Genéticamente entonces ya viene predeterminado. Sí, yo tengo un amigo, me van a perdonar la expresión, las damas, que le dieron una chapia porque él quería que cuando su hijo naciera no tuviera ninguna marquita. La esposa parece que le tomó la seña, a cada rato se antojaba de algo. A cada rato se antojaba de algo y él iba de una vez porque se lo buscaba. Ese no escuchó Cátedra Médica, porque aquí lo orientamos adecuadamente para que no se coman esos cuentos. Doctora, entonces, ¿por qué hablar de lunares en un viernes de dermatología? Vamos a comenzar por ahí. Lo primero es que estamos como dermatólogos, recibimos a veces pacientes que van por la consulta. Mucha gente hoy en día se está preocupando muchísimo más por evaluarse sus lunares, pero hay otros que no tienen mucho conocimiento y a veces cuando van por consulta, nosotros notamos cuando estamos haciendo la revisión de la piel, espérate, pero este lunar de este paciente está diferente. Y cuando veo con un aparatito que nosotros utilizamos mucho los dermatólogos, que es para magnificar ese lunar y ver las características más como con esa magnificación, vemos que sí, que tiene un cambio y hay que quitarle el lunar. Entonces ahí los pacientes dicen, ¿y cómo fue? Pero eso a mí no me duele ni nada y yo no siento nada ahí. Y digo yo, pero es que las cosas cuando son malas, lamentablemente no duelen. Entonces, los lunares no duelen, tú no sientes nada y tú puedes tener un lunar ahí que esté convirtiéndose a maligno. Y entonces, este tema es muy importante para que la persona tenga como esa educación de ir cada 6 meses. En algunos pacientes recomendamos que tienen muchos lunares, que vamos a hablar ahora. No es lo mismo una persona que tiene de 10 a 40 lunares, que es lo que regularmente se considera normal, que tú tengas entre 10 a 40 lunares máximo. Si ya tú pasas de 50 lunares, ya no es normal. Entonces, cuando tú pasas de 50 lunares, según estudios que se han hecho,
se ve que esos pacientes son más propensos a que puedan hacer cáncer de piel. Entonces, esos pacientes que tienen muchísimos lunares tienen que saber que tienen que irse a revisar anual al dermatólogo porque tienen más riesgo. O sea que la presencia de muchos lunares en la piel es un factor de riesgo para desarrollar futuramente. No significa que todo el mundo que lo tenga va a desarrollar. No. Pero tiene mayor probabilidad de desarrollar entonces cáncer de piel. Así mismo es. Es un dato muy interesante, doctora, pero muy interesante. Se han hecho estudios ahora que ya han determinado que también nosotros a veces favorecemos a que nos salgan más lunares. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios clínicos que los niños que se someten a mucha exposición solar y sufren quemaduras solares intermitentes o que se exponen mucho a radiaciones solares, entonces producen más lunares a lo largo de la infancia y la adolescencia. Y esos niños que tomaron tanto sol, luego van a tener 50 lunares o más lunares de ahí, entonces esos niños van a ser más propensos a también estarse chequeando regularmente sus lunares. Entonces, las computadoras, los videojuegos son preventivos a los lunares. Para que ellos se queden ahí jugando. Para que no se expongan al sol. Para que no se expongan al sol. Siempre el sol... Señores, no me hagan caso, No. Claro, no, porque el sol es importante, porque también sabemos que el sol es fundamental para sintetizar la vitamina D. Sí. Pero en cierta medida, claro está siempre, y protegiéndonos adecuadamente con los filtros solares y ese tipo de ya cosas que usamos, sombreros y demás. Entonces, doctora, ¿qué tipo de piel con regularidad puede presentar problemas por el tema de los lunares? La gente que tiene tez más oscura, más clara, ¿cómo se da eso? Sí se ha visto que hay una mayor predisposición a tener más lunares las personas mientras más blancas son, mientras más ojos claros y más rubios tienen más lunares. Mientras tú vas poniendo mestizo más oscuro, pues tienes menos riesgo de tener lunares malignos o incluso cantidad de lunares en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú tienes una protección. Tenemos melanina que nos protege un poco más y la radiación solar no nos hace tanto daño. Entonces nos protege un poco más, pero no quiere decir, porque hemos tenido casos de melanoma en pacientes de piel oscura. O sea, se ha visto, pero es menos. El riesgo es menor. O sea que aquí tú y yo estamos protegidos. Cuidados. Bien cuidados. Naturalmente cuidados. Sí. Así es. ¿Cuántas veces tú te has chequeado los lunares en los 2 años que tenemos en Doctor, Cátedra Médica? no me pregunté eso delante de la doctora Tolentino, porque entonces me voy a calentar con todo el equipo de ISA Grupo Dermatológico. Me quedé callado. Doctora, entonces, ¿en cuáles partes del cuerpo debo yo tener atención a si sale un lunar o si tengo un lunar ahí desde el nacimiento? ¿Debo ponerle atención recurrentemente? Sí, algo que quería decir con respecto a eso, no es lo mismo un lunar que está desde el nacimiento. Hay un lunar que hay algunos niños que nacen con él, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, que se llaman nevos melanocíticos congénitos. ¿Qué son esos? Unos lunares bien grandes, oscuros, bien marrones oscuros, que abarcan una gran área corporal, normalmente del área de la espalda, el área como de los glúteos. Esos lunares que son tan grandes sí tienen un alto riesgo de convertirse a melanoma. Esos niños hay que darle mucho seguimiento estrecho, porque ya eso está demostrado científicamente que sí, que se pueden convertir a cáncer. Entonces, esos niños sí tienen un poquito más de riesgo y hay que darle un cuidado extremo. Pero los lunares pueden salir en el cuero cabelludo, en los axiles, en lugares que uno no se puede imaginar, hasta en las zonas íntimas. El cuero cabelludo. Hasta doctor, con lunares por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay lunares que hay ciertos lugares donde los lunares es bueno tenerle cuidado. ¿Cómo cuáles? La planta de los pies. La planta de los pies. Sí. Pero doctora, eso es delicado, porque la gente no se anda revisando la planta del pie para ver si sale un lunar. Las plantas de los pies son uno de los lugares que más frecuentemente se da lo que es el melanoma maligno, que el melanoma maligno es los lunares que son malos, que son potencialmente peligrosos y con riesgo para la vida del paciente. Entonces, los lunares que están en los pies, muchas veces antes se escuchaba mucho, hay que quitártelo porque ese lunar en los pies, no, tú no puedes tener lunar en los pies. Gracias a Dios, hoy en día, porque tenemos herramientas más sofisticadas, ya nosotros podemos ver esos lunares de los pies con un aparatito que se llama dermatoscopio
y ese aparato nos habla a nosotros si ese lunar tiene cambios o no. Si nosotros lo vemos que está bien, lo vamos dejando ahí tranquilito, pero si vemos algún cambio de tamaño o que cambió de color, pues decidimos mejor extirparlo antes de que pase algo peor. Claro que sí. Entonces, tipos de lunares, doctora, que puedo tener desde el nacimiento o que pueden salir después de que ya voy creciendo, estoy en la niñez, la adolescencia, la adultez. ¿Hay alguna clasificación? Sí, están los lunares adquiridos, que son los lunares melanocíticos adquiridos, que son aquellos que te van saliendo según tú naces y se ven como puntitos en la piel oscuros. Es una manchita que no tiene relieve y se van viendo así, de esta manera. Ya hay otros lunares que son más grandes, como los nevos intradérmicos, que se ve como una verruga, parece una verruga. Por ejemplo, un ejemplo para que ustedes sepan, porque a la gente le gusta como ejemplo. Sí, los ejemplos. Un lunar que tenía Enrique Iglesias ahí, que él se lo quitó después que parecía una verruga. Sí, eso era un lunar. Eso era un lunar. Entonces, que parece como una verruguita, esos lunares normalmente son benignos, los nevos intradérmicos que parecen verrugas. También está el nevo azul. El nevo azul es un lunar que se ve como un nódulo duro y va creciendo cuando el niño va creciendo, porque hay lunares también que crecen con el crecimiento de la persona. Ese lunar también no es peligroso, pero hay que darle seguimiento, porque hay algunos niños que le crecen mucho. Entonces a veces mejor se decide extirpar. Ya hay otros lunares también que parecen como la famosa mancha del antojo. Está el nevo de Ota, que es un nevo que sale en la cara. No sé si ustedes han visto personas como con una mancha en la cara que incluso la parte de la esclera del ojo se le ve con manchitas. Eso se llama nevo de Ota. También ese lunar es desde el nacimiento. Normalmente nacen con ese lunar. No se pueden quitar porque es muy grande. Pero sí hay que darle seguimiento porque se ha visto que en la parte de la esclera del ojo a veces se puede malignizar. O sea, hay que darle seguimiento a esos pacientes y enfocarse mucho en decirle de la protección solar y lentes especiales de sol que protejan de las radiaciones. Y así sucesivamente hay muchos tipos de lunares. Lo importante que ustedes sepan es que siempre, si se ven algunos cambios que pudiéramos decir en su lunar, deben acudir al dermatólogo. Doctora, ¿con qué frecuencia se puede malignizar un lunar? Es muy poco frecuente que un lunar que usted lo tenía desde pequeño se malignice, es muy raro. Para que eso ocurra, tienes que padecer de un síndrome que se llama síndrome de nevos displásicos, que eso lo pudiéramos hablar luego, sí. Que los nevos displásicos son unos nevos que tienen un tamaño de más de 0.5 milímetros. Son unos lunares un poquito más grandes, igual marrones oscuros, pero que al ser más grandes, si tú tienes mucho de eso, hay una cierta predisposición a que alguno de esos se malignice. Ahora, si tú tienes un lunar pequeñito en forma de un puntito negro, es muy raro que ese lunar se malignice. Normalmente los melanomas, que son los lunares malignos, te salen nuevos en tu cuerpo y tú nunca te lo habías visto ahí. Es un lunar que, por ejemplo, en la planta del pie, ay, mira, yo no tenía eso y me salió. Por ejemplo, un lunar muy importante que si ustedes se ven algún cambio de color en las uñas. Hay melanoma ungueal. En la uña te va saliendo como una mancha negra, una mancha marrón oscura que no te duele, tú no te sientes nada y te va creciendo. Revísense, que ya me revise las mías, revísense. En los pies también son muy importantes porque a veces la gente cree que puede ser un hongo de la uña y es un melanoma. Y eso no te duele ni nada. Y tú ahí con esa uña oscura ahí, sí, poniéndose eso oscuro, tienen que chequearse. Porque a veces como no se sienten nada. Y en el caso, de las mujeres, doctora, que nos pintamos las uñas con frecuencia, entonces es más difícil el poder observar lo que está pasando en mis uñas y que pueda ser un problema tan importante como este que menciona. Exacto. Bueno, 809. Sí, vamos a darle los números y luego entonces la pregunta del doctor Lafontaine para que la gente se comunique con nosotros, 8096-829850 y 833-380-0062. Adelante. Doctor, usted está hablando de algo muy minúsculo. Y eso tan minúsculo, tan chiquito, un lunar, ¿puede matar a una persona si se deja evolucionar? Claro que sí. El melanoma maligno es uno de los cánceres más agresivos que hay. ¿Por qué? Porque él va creciendo y va haciendo como, vamos a decir, como una ramificación por dentro y se va yendo a diferentes órganos y te da metástasis.
y tú te puedes morir de un melanoma. Si se descubre a tarde, si se descubre a tiempo y se puede extirpar, no se va para ningún lado. Y tú lo puedes agarrar, quitarlo y gracias a Dios el paciente se salva. Pero hay personas que lo dejan avanzar porque ellos no saben que eso no duele ni nada. Entonces, cuando ya van con el problema, ya está a ganglios linfáticos tomados. ¿Cómo? Y así. Y hay que darles radioterapia, quimio y a veces muy catastrófico. ¿Y en qué tiempo se puede producir esa evolución? En años, a veces en meses, depende mucho del sistema inmune del paciente, pero nosotros hemos tenido pacientes de melanoma muy agresivos, de verdad. Normalmente, la área más frecuente que aquí en nuestro país es en la planta de los pies y en las uñas. Pero de O los sea, pies. Que si una pareja, una mujer, a lo largo de su vida matrimonial, 20, 25 años, la pareja, el hombre le sale, vamos a decir así, malo, poco apropiado, la maltrata y cosas, ella le puede decir de manera poética, cónchale, yo no sabía que tú ibas a ser el melanoma de mi existencia. Ay, Dios santo. el doctor Lafontaine Puede está ser. poético desde el inicio del programa, pero esa poesía está como agria. Doctora, entonces, ese lunar que puede salir, por ejemplo, en la planta del pie, para convertirse en un melanoma, ¿se queda como un simple lunar o va creciendo? ¿Hay algún otro tipo de cambio, algún otro síntoma que pueda observar el paciente que Claro le hablen que de sí. que hay una malignidad ahí? Hay vamos a decir, un acróstico para más facilidad los pacientes puedan autoevaluarse sus lunares o un lunar que usted le salió nuevo con el ABCD. A, B, C, D. La A quiere decir asimetría. Es un lunar que cuando tú lo partes por la mitad, imaginariamente, claro está, porque usted no lo va a partir. Usted ve que la mitad de un lado y la otra no son iguales. No son en imagen en espejo, no se ven idénticas. Okay. Un lado es como puede ser más grande y el otro más chiquito. O sea, ya ahí eso eso es es una tendencia señal de alarma. de alarma. Número 2, la B, borde. Si el borde de tu lunar es como bien delimitado, que parece que lo dibujaron con un compás, no es malo. Pero si el borde es irregular, que se ve como con muchos vueltitas y como haciendo diferentes diseños, quiere decir que no es bueno. La C, el color. Quiere decir que si yo tengo varios tonos de marrón en mi lunar, un marrón oscuro, un marrón claro, un marrón más clarito, como diferentes colores, eso no es bueno. Eso no es señal de que es benigno, sino de malignidad. La D es el diámetro. Un lunar que sobrepase los 0.5, 0.6 milímetros de diámetro, quiere decir que también no es bueno. Y la E es de evolución. Si es un lunar que me salió y yo tengo poco tiempo, más o menos un año con él, y yo veo que ese lunar comenzó chiquito y está como todos los días creciendo, eso me tiene que llamar la atención. Esas son el A, B, C, D, E, de tu saber si un lunar es malo. Pero con esa explicación ya nosotros vamos a diagnosticar por ahí. Sí, Porque hay mucha gente que se hace eso en su casa, se evalúa y dice, mira, yo me hice eso y eso está raro. Ahí hay algo raro. Yo no me vi bien y vine, porque hay personas, gracias a Dios, que sí que están muy informadas y ya la gente se está educando muchísimo. Pero y entonces dígame de los lunares de la espalda, que la gente no se lo puede ver. Eso iba a preguntar. Entonces, los lunares de la espalda, como usted no se lo puede ver, pudiera usar un espejo, más o menos para verse, o decirle a alguien de su casa que se lo revise. Y mírame a ver. Los masajes del compañero, la compañera. A, B. La A es asimetría. Asimetría. Quiere decir que tu lunar no tiene el mismo, si tú lo divides en dos, no es una imagen en el espejo. Recuerden que los lunares normalmente son redonditos, bonitos, parecen como que lo pusieron ahí con un marcador. ¡Pa! Pero si tiene como una forma irregular o una simetría, como que no es de la mitad no es igual a la otra, hay que llamarte la atención. La B, el borde, tiene que ser un borde bien delimitado, bien definido. Un borde que esté irregular no es bueno. La C es el color. Si tiene varias tonalidades de marrones, marrón oscuro, marrón clarito, eso te tiene que llamar la atención. La D, el diámetro. Si va creciendo o es muy grande o está como más grande que todos los lunares, no es bueno. Y la E, la evolución. Un lunar que te salió hace 2 o 3 meses, un año, y tú ves que a lo largo de esos meses eso lo que te está es creciendo de tamaño,
no es bueno. Tienes que acudir al dermatólogo inmediatamente. Excelente, doctora. Yo creo que con esa explicación la gente quedó muy bien orientada. Ya esto yo me lo voy, A, B, C, D, E, me lo voy Son a dos tareas van quedando. Tenemos que vernos al espejo y contarnos todos los lunares y ponerlo en una marquita, porque tengo 50 o 51 y de acá a 6 meses volví a contar y entonces aplicar ese acrónimo claro, que lo vamos a ir repitiendo en el transcurso del programa para quienes sintonizan tarde. Nombre a eso. Tenemos que acrostificar. Exacto. Vamos a una breve pausa. Regresamos en breve aquí en Cátedra Médica este viernes de dermatología con la doctora Carolina Tolentino.